pero acá no. Bueno, realmente muy interesante lo que me estás contando, Hugo. De hecho, está que hiciste una maestría de esto, ¿no? Sí, Porque sí, yo decía, sí. entre la psicología común, vamos a ver, ortodoxa, y esto, que avance, claro, ¿no? Qué claro, maravilla. sí, uno llega. ¿Qué es el miedo? O sea, vamos a hacer como un pequeño cuentito, Alejandra. Es como si la evolución natural o la naturaleza por un lado y Dios por otro, cuando crean al ser humano, hubiesen pensado, bueno, ¿de qué hay que dotarlo? ¿Cuál es lo primero que le tenemos que dar al hombre? Y le tenemos que dar algún recurso para que sobreviva. Porque todo lo que va a venir después va a depender de que viva. Si no vive, obviamente no hay evolución de nada. Entonces, ¿cuál es ese recurso para que el hombre viva? Es aquello que le advierta del peligro. El miedo. El miedo. Pero entonces, un miedito. El miedo, digamos, lo que hizo la evolución o Dios fue crear en nuestro sistema nervioso un pequeño centro que se denomina amígdala, que no es la amígdala acá, sino la cerebral, que lo que hace es un microprocesador, la amígdala. La amígdala lo que hace es recibir la información y la procesa. Y la procesa de dos maneras. Una manera más chabacana, pero absolutamente veloz, y otra más lenta, pero mucho más exacta. ¿Por qué procesa eso? Porque, supongamos, si yo estoy caminando y veo una sombra en el piso y me da la impresión de que es un bicho eso, yo voy a reaccionar con miedo. Después, no, es la sombra. Pero, si hubiese sido un bicho, hubiese estado en problemas. Entonces, la amígdala lo que nos hace es reaccionar con miedo para cubrirnos. Después, si ese miedo es equivocado, no importa. El objetivo principal es protegernos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos cualquier cantidad de reacciones de miedo que son falsas. Ahí empieza uno de nuestros primeros problemas con el miedo. O que algunos tienen miedo y otros no. Eso después vienen las diferencias individuales, pero ya en el mismo diseño ingenieril... Que tenemos que ir redondeando, me están diciendo. Bueno, tenemos esa limitación, sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Al miedo le tenemos que sumar después la intensidad. Y la intensidad ya sí varía pues de cada uno. Es decir, el miedo es una estructura universal de cualquier persona. La intensidad con que lo vivencia, entonces, ¿qué pasa? Ya sea por la intensidad o por el hecho de que se confunden situaciones de peligro con situaciones de no peligro, sí, reales o falsas, las personas experimentan miedos a lo largo del día a infinidad de cosas. Por eso es que podemos hacer una lista enorme de miedos. Hay algunos que son los más universales y los principales. ¿Qué pasa? Esa amígdala que funciona, como ya te digo, como un microprocesador, al mismo tiempo es nuestra memoria evolutiva. Es decir, durante miles de años el hombre tuvo que enfrentar situaciones muy parecidas, porque no había evolución cultural. Lo que había era una evolución muy lenta. Entonces, ¿el hombre a qué se enfrentaba? Se enfrentaba al peligro de los animales, no tenía evolución del conocimiento, entonces le daba miedo la oscuridad porque quedaba expuesto. Tenía miedo a las profundidades, cuando se acercaba a algún abismo, entonces el miedo a las alturas. Es decir, esos miedos que se repitieron durante cientos y cientos y cientos de años quedaron cargados en nuestra genética. Entonces, ahora reaccionamos de la misma manera, pero frente a estímulos muy diferentes. Supongamos, cuando nosotros vamos manejando en medio del tráfico en Bahía Blanca a las 7 de la tarde, experimentamos los mismos signos de miedo y de ansiedad que experimentaba el prehistórico cuando lo corría un mamut. Nada más que ahora no nos corre un mamut, pero nuestra reacción es igual a la que tenía nuestro antecesor de hace cientos y cientos de años cuando lo perseguía un mamut. Entonces, ese nivel de miedo y ansiedad lo ponemos en situaciones muy absurdas. Nos ponemos a transpirar cuando tenemos que hablar frente a un público porque nos sentimos en peligro ¿de qué? De humillación, cuando no hay ningún peligro. Pero ancestralmente, si a nosotros
nos separaban del grupo, nos dejaban solos, sonábamos, no podíamos sobrevivir. Yo te propongo, porque ya me hicieron todas las señas del planeta, que nos quedamos sin tiempo. Ahora seguimos online, en nuestro espacio exclusivo online. Lo que a mí me queda de todo esto es que cada uno verá a qué le tiene miedo, pero que hay soluciones bastante efectivas y rápidas. Sin duda. Con esta nueva aparatología, si se quiere, ¿no? Sí, sin duda. Desde la pantalla del 7 te digo gracias, pero ya, no, gracias a vos acá por la sentaditos, seguimos conversando. Gracias, Alejandro. Y crecimos juntos. Este es el material que tenemos de Violeta, lo tenemos por ahí, no sé si era el que estábamos pasando, que son canciones inéditas que se encuentran también en la canción final de la serie Crecimos Juntos. Ahí está. Si lo compras te regalan el pin. Y el 25 de abril viene a Bahía Blanca, así que a disfrutarla. ¿Dónde podés encontrar este material? En BPM, el único almacén de música que está en Drago 74. Muchas gracias y nos vamos ya mismo online a seguir hablando de los miedos y de mucho más sobre estas nuevas formas de tratamiento que me parecen maravillosas. Hasta la próxima semana, gracias. Tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad